El niño que cocinó a su hermano. Nadie en el caserío de San Jerónimo del Humo recordaba con claridad cuándo comenzó el hambre. Solo sabían que, un año atrás, el maíz dejó de crecer, los animales nacían muertos y el río empezó a oler a hierro. Algunos decían que era castigo. Otros, que algo antiguo se había despertado bajo la tierra. La familia Alvear fue una de las primeras en caer. El padre, Eusebio, se consumía en la cama como una hoja seca. La madre, Tomasa, rezaba con los labios agrietados hasta sangrar. Y entre ellos, los dos hijos, Mateo, de 11 años, flaco, silencioso, con los ojos demasiado grandes, y Simón, de 7, aún con mejillas redondas, todavía capaz de sonreír pese al vacío del estómago. Por las noches, Mateo escuchaba. No ratas. No viento. Escuchaba susurros que venían del fogón apagado. Ellos te trajeron al mundo, decía algo, pero tú puedes devolverles la vida. Mateo comenzó a soñar con una cocina que no era la suya, un cuarto inmenso hecho de huesos ennegrecidos, donde sombras sin rostro removían ollas que hervían sin fuego. En el centro, una figura alta, delgada como una costilla, con una boca cosida con hilo negro. Cada vez que despertaba, tenía el sabor de la sangre en la lengua. Una noche, Simón no podía dormir. Lloraba bajito. Tengo frío y hambre, susurró. Mateo lo miró. Y, detrás de él, vio otra cosa. Una sombra más larga que el cuarto. Pegada a su espalda como un segundo cuerpo. Su cabeza rozaba el techo. De su boca sin labios caían hilos oscuros que se movían como lombrices. Él todavía está lleno de vida, dijo la cosa. La vida es el mejor alimento. Mateo no gritó. No lloró. Se levantó y tomó el cuchillo oxidado. Dicen que Simón no alcanzó a entender. Solo que lo miró confundido, como si fuera un juego que no sabía cómo terminar. La cocina no olía a carne. Olía a tierra mojada y a metal antiguo. Mateo trabajó como si alguien guiara sus manos. Cada corte era preciso. Cada hueso se separaba solo. Cuando encendió el fuego, las llamas fueron negras por un segundo. Dentro del caldero, la carne no burbujeó, susurró. Cuando terminó, ya no estaba solo. La figura del sueño se erguía detrás de él, enorme, hecha de costillas y humo. Metió una garra en la olla y probó el caldo. Ahora sí, dijo. Ahora me perteneces. Mateo llevó los platos a sus padres. Tomasa lloró al ver comida. Eusebio intentó rezar, pero el olor le arrancó las palabras de la boca. Comieron con desesperación. Chuparon los huesos. Rasparon el fondo de la olla. Y mientras comían, algo ocurrió. La piel de Eusebio se tensó. Sus venas se movieron como gusanos. Tomasa dejó caer la cuchara cuando sintió algo golpeando desde dentro de su vientre, como si manos pequeñas buscaran salida. Mateo observaba. Detrás de ellos, la cosa sonreía con su boca cosida. Esa noche, los padres no murieron. Algo mejor pasó. Al amanecer, Eusebio se levantó sin heridas, pero ya no proyectaba sombra. Tomasa respiraba, pero su aliento empañaba los espejos con formas que parecían rostros gritando. Tenían hambre. Siempre. Hambre que ningún alimento calmaba. Y Mateo cocinó. Primero animales. Luego viajeros. Luego niños de otros caseríos. Cada vez que la carne tocaba el fuego, se escuchaban risas dentro de las ollas. Cada vez que sus padres comían, sus cuerpos se volvían más altos, más torcidos, más huecos. Con los años, la casa de los Alvear se convirtió en un lugar del que nadie regresaba. Desde lejos, por las noches, se veían siluetas alrededor del fogón, demasiado numerosas para una sola familia. Y al centro, siempre, un muchacho de ojos grandes, removiendo una olla que nunca se vaciaba. Los viejos del camino dicen que Mateo ya no envejece. Porque no es él quien cocina. Es la cosa hambrienta la que mueve sus manos. Y su hermano. Su hermano aún hierve. Porque hay caldos que no terminan de cocerse jamás. Y almas que nunca dejan de alimentar. El primer forastero que entró a la casa de los Alvear después de muchos años se llamaba Baltasar Ríos, un arriero que conocía todos los caminos y también todas las historias. Por eso,
Cuando vio la casa, negra de hollín, con humo saliendo incluso sin fuego, supo que no debía cruzar ese umbral. Pero el hambre es más antigua que el miedo. Golpeó la puerta 3 veces. La abrió un joven de rostro inexpresivo, piel pálida como cera vieja y ojos hundidos que no parpadeaban. ¿Busca comida?, preguntó Mateo. La voz no parecía venir de su garganta, sino del interior de la casa. Baltasar entró, y el aire le pesó en el pecho. El interior estaba cubierto de marcas, símbolos tallados con uñas, huesos incrustados en las paredes, cucharones hechos con cráneos pequeños. El fogón ardía, aunque no había leña. Allí estaban los padres. Eusebio y Tomasa ya no parecían humanos. Sus cuerpos se alargaban y encogían lentamente, como si respiraran por partes equivocadas. Sus bocas se abrían demasiado. Sus ojos miraban siempre la olla. «Tenemos hambre», dijeron al mismo tiempo. Mateo comenzó a cocinar sin preguntar nada más. Baltasar sintió algo peor que terror: reconocimiento. Había visto esos símbolos antes, en un cuaderno arrancado de una iglesia quemada. «El fogonero de los huecos», susurró. «El que come sangre para llenar a los vacíos». Al escuchar el nombre, la olla hirvió con violencia. El humo tomó forma. Brazos largos, costillas abiertas, una cabeza torcida con la boca cosida, de la cual salían palabras como insectos. «Ese no es mi nombre», rugió. «Es el que me dieron cuando me enterraron vivo». La casa tembló. Mateo se quedó inmóvil. Por primera vez en años, sus manos dejaron de moverse solas. «¿Qué eres?», preguntó, con voz de niño otra vez. La entidad se inclinó hacia él. Dentro de su pecho se veían docenas de rostros infantiles, algunos aún reconocibles. «Soy lo que queda cuando el hambre no mata», dijo. «Soy el hermano que nunca se va». La olla comenzó a mostrar imágenes en la superficie del caldo. Mateo vio el pasado. Vio a los antiguos pobladores del valle encerrando a una criatura bajo tierra, un espíritu nacido del canibalismo ritual, alimentado con hijos para mantener con vida a los padres durante una hambruna ancestral. Vio cómo lo sellaron en un fogón de piedra, y cómo prometieron seguir alimentándolo. Promesa que se rompió. «Me olvidaron», dijo la cosa. «Y el olvido también mata». Baltasar intentó huir, pero la puerta ya no existía. De las paredes salieron manos huesudas que lo sujetaron. «Tú recuerdas», le dijo la entidad. «Y los que recuerdan, alimentan mejor». Mateo gritó. «Basta». «Ya les di todo. Le di a mi hermano». La criatura se acercó hasta quedar frente a él. Con cuidado, deshizo un punto de su boca cosida. Dentro no había lengua. Había el rostro de Simón, aún hirviendo, aún consciente. «Él me abrió la puerta», dijo con la voz del niño. «Ahora tú debes cerrarla». La olla se volcó sola. El caldo se derramó sobre el suelo y comenzó a tragarse la casa, hundiéndola como barro blando. Los padres gritaron, no de dolor, sino de hambre infinita al perder su alimento. Mateo entendió. Tomó el cuchillo. Pero esta vez no fue para cocinar. Se cortó las manos, los brazos, el pecho, y dejó que su sangre cayera al fogón. No gritó. No lloró. «Llévame a mí», dijo. «Déjalos ir». El fogón rugió. Cuando el sol salió, la casa había desaparecido. En su lugar, solo quedó una piedra negra, caliente al tacto, que olía a sopa vieja. Baltasar nunca regresó al camino. Dicen que, en las noches frías, si alguien se acerca a esa piedra, escucha una voz infantil que susurra desde dentro. «Ya no tengo hambre. Pero sigo cocinando». Porque el fogón nunca se apaga. Durante años, nadie se acercó a la piedra negra que reemplazó la casa de los Alvear. Los animales la evitaban. Las plantas crecían torcidas alrededor. Y en las madrugadas, el aire olía a caldo rancio, como si alguien hubiera cocinado el amanecer. Pero el hambre volvió al valle. Las cosechas se pudrieron en la tierra. Las gallinas pusieron huevos vacíos. Los niños nacían con la boca abierta, llorando sin sonido. Entonces los viejos recordaron. «Es la piedra», dijeron. «El fogón no ha sido alimentado.
El cura Valdivieso, con la sotana roída y los ojos hundidos, fue el primero en proponer lo impensable. Hay que destruirla. Nadie durmió la noche previa. Desde la piedra se oían golpes suaves, como cucharas chocando contra una olla invisible. Algunos juraron escuchar dos voces, una infantil y otra que no era humana. Al amanecer, 12 hombres y 3 mujeres se reunieron con picos, sogas y bidones de gasolina. Nadie rezó. Nadie quiso pronunciar nombres. Cuando el primer golpe cayó sobre la piedra, gritó. No como una cosa. Como muchas. El suelo se abrió en grietas húmedas. De ellas salió vapor espeso con olor a carne hervida. En el centro de la piedra apareció una línea roja, y luego otra, hasta formar una boca. No recuerdan el trato, dijo la voz. Siempre fue sangre por vida. El cura levantó la cruz y comenzó a rezar en latín. La boca se abrió más. Desde dentro emergieron manos pequeñas, hinchadas, con la piel desprendiéndose. Rostros infantiles se asomaron, pegados unos a otros, como ingredientes atrapados en una sopa eterna. Y entre ellos, Simón. Pero ya no era un niño. Su cuerpo se había estirado como masa mal amasada. Sus ojos estaban blancos. De su abdomen colgaban restos de cuchillos, cucharones, huesos humanos. Hermano, dijo. Dijiste que cerrarías la puerta. El suelo cedió. La piedra se partió en dos y reveló lo que siempre estuvo debajo. Un fogón antiguo, enorme, hecho con cráneos ennegrecidos, aún encendido. Dentro, una figura arrodillada, sin piel, con el cuerpo cosido con alambres oxidados. Mateo. O lo que quedó de él. Su pecho estaba abierto, y en su interior ardía el fuego. No debieron venir, susurró. Ahora tengo invitados. El hambre tomó forma. Los padres alvear emergieron del humo, altos como postes, con bocas verticales que se abrían desde el cuello hasta el vientre. Empezaron a devorar a los presentes sin morder, absorbiéndolos, como caldo que se filtra en una grieta. El cura cayó de rodillas. Dios mío. Mateo lo miró sin odio. Aquí abajo no hay dioses. Solo recetas antiguas. Los sobrevivientes huyeron, pero el valle ya estaba condenado. Esa noche, las casas comenzaron a hundirse una por una, como si alguien las sumergiera en una olla invisible. Los gritos se mezclaron con risas infantiles y el sonido constante de algo hirviendo. Al amanecer, San Jerónimo del Humo no existía. En su lugar quedó un cráter negro, del cual salía vapor. Los caminantes dicen que, si te acercas demasiado, ves mesas puestas bajo tierra, familias sentadas esperando, y un muchacho sirviendo platos que nunca se enfrían. Y una voz que te llama por tu nombre. Porque el fogón fue liberado. Y ahora camina. Buscando pueblos hambrientos. Buscando hermanos mayores. Buscando nuevas manos que cocinen. Para alimentar lo que jamás se sacia. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Al principio fue un temblor leve, como el hervor suave de una sopa mal tapada. Luego vinieron los olores, caldo viejo, grasa quemada, sangre calentada demasiadas veces. Los animales huían en estampidas ciegas. Las aves caían del cielo como si algo invisible las hubiese probado y rechazado. El gobierno envió geólogos. No regresaron. Luego soldados. Tampoco. Los satélites mostraron algo imposible. El cráter se movía. Avanzaba lentamente, dejando a su paso pueblos hundidos, carreteras derretidas, casas absorbidas como ingredientes mal picados. La prensa lo llamó el fenómeno térmico. Los viejos lo llamaron por su verdadero nombre. El fogón errante.
De noche, desde kilómetros de distancia, se veía el resplandor rojo bajo la tierra, y se escuchaba el sonido que ya nadie confundía: cucharones golpeando ollas, risas infantiles, rezos mezclados con gemidos. Dentro del núcleo, Mateo seguía vivo. No como hombre. No como espíritu. Era la llama. Veía todo desde adentro del hervor. Cada persona que caía al fogón se convertía en recuerdo, sabor, textura. Sentía sus pensamientos disolverse en él. Miles de voces gritaban, pero una destacaba siempre. Simón. Ahora todos son hermanos, le decía. Ahora nadie pasa hambre solo. Mateo quiso morir. Pero el hambre no deja morir a sus cocineros. Las ciudades cercanas comenzaron a cambiar. La gente soñaba con recetas que nunca había aprendido. Las madres sentían el impulso de cocinar aunque no hubiera comida. Los niños jugaban a degollar muñecos y fingían servir platos invisibles. En algunos hogares, ocurrió lo impensable. Primero en secreto. Luego como tradición. Es para que sobrevivan, decían. Es lo que el mundo pide. Y el fogón respondió. Cada acto de canibalismo encendía más la tierra. Cada sacrificio abría pequeñas bocas en los suelos, en las cocinas, en los hornos domésticos. El mundo se estaba convirtiendo en una sola cocina ritual. Las religiones colapsaron cuando las oraciones comenzaron a tener sabor. Los santos sudaban grasa. Los crucifijos goteaban caldo espeso. Dios no respondía, pero algo sí. La entidad habló por última vez, no con voz, sino con hambre compartida. Ya no necesito un valle. Ahora necesito el mundo. El suelo se abrió bajo las grandes ciudades. Millones fueron tragados. No hubo explosiones. No hubo fuego visible. Solo hervor. Y mesas. Mesas interminables bajo la tierra, donde familias completas se sentaban sin saber por qué, mientras algo les servía platos humeantes hechos de todo lo que amaron. Mateo entendió la verdad final demasiado tarde. El fogón no había sido creado para salvar a los padres, ni para castigar al pueblo. Había sido creado para enseñar al mundo a comerse a sí mismo. Ahora, cuando alguien siente hambre sin razón, cuando el estómago duele aunque esté lleno, cuando un niño mira a su hermano con una curiosidad demasiado larga, el fogón ya está ahí. Esperando. Porque el mundo entero está aprendiendo a cocinar. Y nunca más dejará de hervir. Siglos después, nadie recordaba ciudades, países ni nombres antiguos. El mundo ya no se dividía por mapas, sino por zonas de hervor. Donde la tierra estaba tibia, la gente vivía. Donde ardía, se comía. Las generaciones nacían sabiendo cortar antes de saber hablar. A los niños se les enseñaba a no encariñarse demasiado con sus hermanos menores. No por crueldad, sino por prudencia. El hambre ya no era una sensación, era una ley natural, como la gravedad. En el centro del mundo, donde antes hubo océanos, se levantaba la cocina madre. Un cráter interminable, rodeado de mesas de piedra, donde millones se sentaban sin moverse, esperando. Nadie envejecía allí. Nadie moría del todo. El tiempo se cocinaba lento. Y en el fondo, el fogón original. Mateo seguía allí. Ya no pensaba en palabras. Pensaba en temperaturas, en texturas, en cuanto tarda un grito en disolverse dentro del caldo. Su cuerpo era irreconocible, una figura humana formada por brasas, con costillas abiertas como parrillas y un corazón que latía como un carbón al rojo. Frente a él estaba Simón. O lo que Simón se volvió. Ya no tenía forma infantil. Era enorme, inflado por miles de almas, con una boca que se abría como una olla sin fondo. Dentro de él se veían rostros conocidos, todos los que alguna vez fueron familia de alguien. Ya casi está, dijo Simón. Falta el último ingrediente. Mateo sintió algo que no sentía desde el principio. Miedo. ¿Qué más puede quedar?, preguntó, sin voz. El fogón respondió mostrando la superficie del caldo. No había personas. Había recuerdos. La primera risa. La palabra mamá. La idea de amor que no pide nada a cambio. Todo flotaba ahí, deshaciéndose.
El hambre no se completa hasta que se come el significado, dijo Simón. Y queda uno solo. Mateo entendió. El fogón no necesitaba más cuerpos. Necesitaba al cocinero completo. Por primera vez en siglos, Mateo dejó de resistirse. Entró al fogón. No cayó. Fue absorbido. Sintió cómo su nombre se hervía, cómo su culpa se espesaba, cómo su último pensamiento, perdóname, se disolvía como sal. El fuego se volvió blanco. Y entonces, el mundo se quedó en silencio. Las mesas quedaron vacías. El hervor cesó. El hambre desapareció. Por un instante eterno, pareció que todo había terminado. Hasta que algo se movió dentro del fogón. De él salió una figura pequeña. Un niño. No tenía nombre. No tenía hermano. No tenía memoria. Solo hambre. Miró el mundo vacío y preguntó, con una voz nueva: ¿a quién tengo que alimentar? Y el suelo, el cielo, lo poco que quedaba de la humanidad, respondió al unísono: a nosotros. Porque el fogón no era una criatura. Nunca lo fue. Era un ciclo. Y siempre comienza. Con un niño. Y una familia. Que no quiere morir de hambre. Entonces, aquí termina todo. No con esperanza. No con redención. Sino con la última receta.